Buenas noches, bienvenidos al programa. Qué placer estar con ustedes a esta hora de la noche. Don Germán, por efectos de aire acondicionado, se sentó a mi diestra. Bienvenido, don Germán. Para despistar... No, es bueno variar. Sí, es bueno cambiar. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestro invitado, el doctor Federico Restrepo. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Y gracias por reportarnos su sintonía a través de todos los medios habidos y por haber. Difícil de escoger usted, doctor Federico. ¿Por qué, Nacho? Hombre, lo llevamos buscando por... No, y eso. ¿Y dónde está el doctor Federico? Y por fin tenemos el placer de tenerlo aquí sentado. Vamos callejeando, Nacho. Lo que pasa es que uno callejeando a veces es difícil de coger, pero muchas gracias, muy contento de estar nuevamente acá en este programa y cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, antes de iniciar con usted, yo quiero dar varilla, como me gusta a mí hay veces aquí. Germán, su ciudad natal, Cali, está en problemadita, bastante en problemada. Veía con mucho juicio un artículo, se dispararon las motos en Cali. Eso se volvió la locura. Y otra ciudad que también está viviendo mal, a Medellín ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, Bucaramanga. Óigame, Germán, yo le voy a decir una cosa. Definitivamente, hay veces uno como que piensa que estamos buscando es río arriba. Si el gobierno nacional y no ponemos una política de Estado frente a la conducción de las motocicletas, esto se nos va a volver la locura. La accidentalidad está disparada en el país, ya con unas alarmas rojas, porque, o sea, ¿no? Es que cada vez son más, y entre ellos mismos, entre los mismos motociclistas, la cosa está loquísima. Y además es porque no hay ninguna regulación, hacen lo que quieran. Yo no sé si en última instancia las cámaras de fotodetección y todo esto están sirviendo para ellos, porque para los automóviles de pronto sí. Pero siento yo que hace falta mucho, porque yo digo que no, ni siquiera sancionarlo, es sacar a los que no saben manejar, es sacar de la calle a los que infringen las normas. Como usted lo dice muy claro, las fotomutas sirven, usted no paga, yo tampoco. ¿Por qué? Porque no infringimos la ley. Pero por Dios, hay unos que, mejor dicho, señores, vuelvo y les digo, qué locura, cada vez me impresiono más de la irresponsabilidad de muchos de ustedes, no voy a decir que el 100%, pero de muchos de ustedes al volante de una motociclista, de una moto, y teniendo en cuenta pues que es que el que sufre son ellos, el que va en la moto. Pero quiere que le diga una cosa, Nacho, ese tema es, lo que usted dice es cierto, y bueno, lo que está pasando en Cali, según me dice usted, pues hace rato está pasando aquí en Medellín, y lo ve uno en las calles todos los días cuando viene para el trabajo, cuando va, es que hay mucho desorden, mucho motociclista y mucho desorden y mucho irrespeto a las normas. Parece que ellos creyeran que las normas no son para ellos y además corren mucho riesgo porque es que no tienen nada que los proteja, Nacho. Pero yo le veo un problema a este asunto y es que son baratos estos vehículos y la gente los compra porque es lo único que puede comprar. Bueno, hay gente que no le alcanza para un carrito por más baratos que estén, entonces es una forma de transportar. ¿Qué estaban? Bueno, que estaban ya con el dólar casi a 3.000, ya no se puede. La mierda que eso ya en esto nos la cobran toda. Pero es mucha gente y entonces uno también se pone en el lugar de las autoridades cómo controlar a tanto motociclista que además ellos tienen la posibilidad de meterse por cualquier hueco y evadir. ¿Quién los va a perseguir? No sé. Muy complicado y... Pero bueno, hay que hacer la tarea, hay que investigar. Tema de educación y yo sí estoy de acuerdo y lo decíamos aquí cuando invitábamos a algún candidato a la alcaldía de Medellín sobre que las campañas sirven, pero a veces a la gente lastimosamente le duelen más las sanciones económicas, o cuando le quitan el pase, o cuando le cuesta mucha plata, y las personas a veces no piensan, no, voy a evitar un accidente, a matar a alguien o a matarme yo, sino cuánto me cuesta. Y de tratar de evadir digamos, las sanciones, tratando de que no lo pillen, pero no piensan en su seguridad y en la seguridad de las otras personas. Complicado porque son tantos, y cómo controla uno a cada uno. Habría que tener más o menos la misma cantidad de guardas en sus motos persiguiendo motociclistas. Segundo tema, antes de entrar con el doctor Federico. Yo realmente no me atrevo a decir que esta niña que capturaron en China es culpable o inocente, no se sabe. Pero en última instancia lo que sí se sabe es que hay una pena que es bastante complicada. Y vuelvo al asunto. Aquí en Colombia todavía nos falta mucho en ese sentido, porque yo siento que es que mucha gente se pasa la ley por el bozo, como dicen vulgarmente. Yo no sé qué le pasó a esta muchachita, pero por Dios, si usted está pensando en ir a China, cualquier televidente incauto en este momento, por favor no se dejen engañar, es que allá la cosa es en serio. Las autoridades de China no están jugando con esto, por Dios. Entonces quedan estos pobres incautos y allá quedaron guardados. Eso es lo que hace falta aquí, mano dura. Porque qué problemita, y eso le iba a preguntar ahora al doctor Federico más adelante, le voy a hablar un poco de ese tema que es un gran agobio de Antioquia, y es
el microtráfico que nos está matando a todos. Claro. Por ahora quiero arrancar preguntándole, hombre. Pero usted me permite una cosita. Claro que sí. Antes de que comencemos a entrevistar al doctor Federico, porque yo tenía una cosa, y yo sé que a usted le va a interesar el tema, y al doctor Federico me imagino que también. Porque usted tiene hijos, yo también tengo una hija, y acaba de aparecer un fallo de la Corte Suprema de Justicia que faculta a los padres de familia. Excelente, me encanta. Para que revisen los correos electrónicos y redes sociales, y eso fue a raíz de un caso de abuso sexual que la madre descubrió que su hija estaba siendo víctima de esto, intervino en los correos y eso sirvió inclusive de prueba. La Corte falló, porque acuérdese que cuando uno le revisa el correo a alguien, y hasta a los hijos así sean menores, invasión a la privacidad y desarrollo de la personalidad, o sea, se meten en líos hasta con los propios hijos. Ahora la Corte falla, dice, en determinados casos, si es menor de edad el hijo, si se detecta que hay un riesgo, pues no pasa nada. Obviamente los muchachos no van a querer esto, son los primeros que ponen el grito en el cielo, pero yo sí quería que habláramos un poquito. Vamos a tratar de hablar de ese tema en una nueva oportunidad en el programa. Casualmente esta noche voy a llegar donde mi hijo y le dice, ya estoy autorizado por la ley, así que yo quiero ver qué estás hablando. Quiero la clave. Óigame, doctor Federico, ¿cómo así que usted metido en política, hombre? Usted que es una persona como el sector privado, usted que siempre ha hecho tan buena gestión. Lo vemos acá en otro papel. Claro, ¿cómo le picó esta venita tan complicada que es? A ver, Nacho, pues es que en el sector público también se puede hacer buena gestión, o sea, eso no es un atributo solo del sector privado. ¿Por qué estamos en esto, Nacho? Estamos en esto desde hace 15 años. Cuando un grupo de personas, de ciudadanos que nunca habíamos participado en política, que nunca habíamos trabajado en el sector público, decidimos meternos en esto, porque realmente las grandes decisiones en una sociedad las toma un político. Yo me puse muy bravo cuando me contaron eso. Lo dije aquí al aire, ¿se acuerda? Estoy en desacuerdo que se nos baje el doctor Federico de las autopistas. Esa gerencia la necesitamos, hombre. ¿Qué pasó con ese cargo? Un cargo tan importante. Y yo que soy un gran defensor pues, de la infraestructura, ¿qué pasó con ese cargo? ¿En manos de quién quedó o en manos de quién quedamos nosotros? Pues Nacho, este era un cargo que fue creado, realmente era de contratista de Presidencia de la República, se dependía directamente de Presidencia de la República, pero cuando dejamos ya todo en fase de contratación, viene ya una fase de supervisión y ejecución. Y esa es una labor que viene cumpliendo, yo diría que bien, con mucho compromiso el vicepresidente Germán Vargas. Y pues lo que tenemos que hacer en la gobernación y desde la gobernación es vigilar que esos contratos se cumplan. Hay unos convenios interadministrativos entre la Nación y la gobernación para que desde la gobernación se vigilen el desarrollo de los convenios y de los contratos de obra pública que son manejados con dinero de la Nación o con vigencias futuras de la Nación. Entonces, pues yo creo que estamos bien, Nacho. ¿Cuándo cree usted que vamos a ver obras en forma? ¿Cuándo, o sea, que pues mire, salimos y decimos, uy, qué pereza ir para allá porque están construyendo? Pero gracias a Dios están construyendo. ¿Cuándo cree usted? Sí, las primeras deben estarse empezando a principios del año 2016. Porque han tenido, digamos, un periodo de un año para hacer toda la gestión de predios, la gestión ambiental ya definitiva y, lo más importante, los estudios de ingeniería de detalle, que es donde viene ya en términos de detalle cómo es que van a quedar las obras y cómo es que se van a construir. Eso es el plazo contractual que tienen los concesionarios de todas estas 8 concesiones. Falta una por adjudicar, que es ahora en agosto precisamente. ¿Cuál? La de Mar 2, el último tramo de Cañas Gordas a Urabá, a Chigorodó específicamente. Entonces, vamos a ver obra durante 5 años. Como estamos viendo ahora, por ejemplo, que es un tramo que está ejecutando el Instituto Nacional de Vías. Esa no es de concesión. Usted me habla de la que está aquí en Camilo C. Claro, no, así es de concesión. El concesionario actual de Pacífico 1 recoge esa obra cuando esté construida para operarla y mantenerla. Ah, muy bien, pero no hacía parte de las concesiones que están. No, esa era una obra es que me han pública. peleado muchos televidentes, no, eso ya hace parte de las autopistas de la prosperidad. Yo le digo, no, señor, estoy seguro de que no. No, esa era una que ya se había entregado. Como inversión la construyó Invías. Sí. Pero una vez construida, o sea, se termina, se le entrega al concesionario de Pacífico 1 para que usted la opera y la mantiene. O sea, se le da un doliente por los próximos 25 años. Muy bien. Sí, la vamos a ver. Desde Anconsur. Sí. Sí.
Claro sí, las vamos a ver. Sí, claro. Porque es que si no las hacen, no les pagan la plata y que ese es el asunto. Así es. Entonces les va a tocar. ¿Quién supervisa la calidad de todas estas obras y sobre todo en Antioquia que tenemos tantos problemas usted sabe, de topografía? Claro, son interventorías que se contratan también por licitación pública. Ojalá que no caigan los nules, porque cayeron la de Caldas. Eso ya no existe. Ya no existe. Óigame, bueno, entonces, ¿cómo le ha ido y por dónde está arrancando usted? ¿Qué ha visto en Antioquia? Andoneando la calle. Está caminando, ya pues ya es oficial, ya usted sí está en todo el proceso. Nacho, nosotros tenemos 3 fases en esta campaña. Una primera fase fue de definiciones, de cómo es que vamos, si vamos, si no vamos, con quién vamos, etcétera, etcétera. Una segunda fase que fue, vamos por firmas, vamos a recoger firmas, que lo hicimos y nos inscribimos por firmas, lo hicimos el pasado 24 de julio. Y la tercera fase es la de campaña propiamente dicha, que arrancó el pasado 25 de julio y que va hasta el 25 de octubre. Nos ha ido muy bien, la verdad, un proceso arduo, el de recolección de firmas. No ha sido fácil cuando se recogen responsablemente y llegamos con 113.000 firmas. Con ellas nos inscribimos en un movimiento que se llama Compromiso por Antioquia, ciudadano, libre de partidos, pueden venir apoyos, más no avales, y en ese movimiento, pues que es un movimiento convergente, pluralista, pues que nos tomamos la libertad de proponer y también otorgamos la libertad de escoger, siempre y cuando se compartan ideas, principios y un modelo de gestión, bienvenido todo aquel que apoya el desarrollo de Antioquia y le apuesta al desarrollo de Antioquia con honestidad, con transparencia, eso es lo que le estamos apostando. Bueno, ahora que usted está hablando de bienvenidos los apoyos que se aceptan, no avales para no amarrarse a ningún partido político, pero de lo que más se ha oído hablar es de la posibilidad de alianzas con el Centro Democrático. Desde que aquel ruido de la Liliana Rendón, que no querían que ella estuviera, en fin. ¿Qué de cierto hay en esos rumores o nunca se ha tocado el tema? Mire, Germán, nosotros dentro de todo este proceso nos hemos estado reuniendo con líderes políticos, con líderes sociales, sindicales, de organizaciones artísticas y culturales, etcétera, de toda índole, obviamente, lo mismo, principios, ideas, modelos de gestión, o sea, que es como entendemos la gobernabilidad. Entender la gobernabilidad es, nosotros no estamos transando cuotas de poder burocrático a cambio de favores, entre ellos el de llegar a la gobernación, como si lo hacen algunos. Eso no lo estamos haciendo y simplemente en la medida en que estas personas, repito, independientemente del partido o la militancia política que tenga, esté de acuerdo con eso, pues bienvenido, porque en última instancia lo que estamos apostando es a un modelo de desarrollo de Antioquia que estamos consolidando y que yo creo que vamos por buen camino. ¿Es usted político o es usted administrador? Somos administradores políticos, Nacho. Muy bien, no, le pregunto eso porque usted me habla mucho del modelo de gestión y es difícil porque hay gente que ha trabajado en política toda la vida. ¿Qué tan difícil es uno desde esa parte de administrador de política meterse en estas leyes tan complejas? Porque, como usted dice, hay demasiadas prebendas, demasiados pactos y eso es lo que sabe hacer la política. En última se llegan a los cargos después de hacer tantas alianzas. Claro, mire, son 2 elementos que nos distinguen fundamentalmente de una forma tradicional. No, con esto no estoy diciendo que no somos políticos, claro que somos políticos. Nosotros no estamos denigrando a los políticos y de hecho en los políticos tradicionales hay gente maravillosa con las cuales hemos tenido oportunidad de interactuar y de compartir también instancias del poder. Yo le digo 2 ejemplos. Cuando nosotros llegamos por primera vez al municipio de Medellín, a la alcaldía de Medellín, teníamos 2 concejales de 21. Lo tradicional es conformar unas coaliciones mayoritarias de poder para que esas coaliciones mayoritarias, a cambio de repartir cuotas burocráticas, secretarías, etcétera, etcétera, yo obtenga el beneficio de aprobar los proyectos de acuerdo o de ordenanza en el caso de la Asamblea de Antioquia. La gobernabilidad. Sí, exacto. Nosotros no entendemos la gobernabilidad, sí. Nosotros hemos entendido la gobernabilidad, mire, vamos con todos, independientemente de cuál es el partido que pertenece. Este es el problema que tenemos en Antioquia para resolver. ¿Usted le apuesta o no le apuesta? Si le apuesta, apóyenos en esto. Y es a base de propuestas y ideas que nosotros nos hemos relacionado. En la gobernación de Antioquia, el gobernador Fajardo tiene 4 diputados de 26.
y no se han hecho coaliciones, digamos, mayoritarias de poder a cambio de aprobar los proyectos de ordenanza. Y así hemos entendido. Y hay otro punto que es muy importante dentro de este concepto de gobernabilidad o del modelo de gestión de lo público, es dónde prioriza usted la inversión. Hay formas, o sea, cuando los recursos no son suficientes para atender las necesidades y los problemas del departamento o del municipio, pues hay que priorizar la inversión. Y un modelo tradicional o clientelista del poder lo que usualmente hace es asignar y priorizar la inversión donde están sus bastiones electorales y no donde están los problemas. Entonces aquí hay un problema muy grande porque ha ocurrido muchas veces que en los municipios donde no ganó electoralmente el gobernador de turno, no van a recibir los beneficios de los aportes de la gobernación porque esos no son amigos políticos suyos, eso es perverso. Eso lo que hace en última instancia es ampliar las brechas sociales entre las regiones, particularmente porque las que más votan, ¿cierto?, son las que realmente menos necesidades tienen. Bueno, muy interesante eso que usted está diciendo, doctor Restrepo, pero a todo el mundo le parece siempre muy complicado eso. ¿Por qué? Porque la imagen que tienen los políticos y de algunos líderes políticos, usted dice hay gente muy buena en algunos políticos tradicionales, pero la idea que uno tiene y la mayoría de las personas es que nadie se arrima a un candidato por nada. Es decir, detrás de algo van. Y es muy complicado lograr apoyo si no se les ofrece nada. O sea, ¿correrían el riesgo ustedes de quedarse con esas premisas que estaba planteando aquí de no recibir ningún apoyo? Hermano, hemos hecho el intento en 4 ocasiones y en las 4, la primera de todas que no llegamos, en el año 2000, en las elecciones del año 2000, pero de ahí en adelante hemos llegado a todas, a excepción de la intentona de la presidencia de la República que tuvo Sergio Fajardo en el año 2010, pero se ha llegado a la alcaldía de Medellín en 2 veces y se llegó a la gobernación de Antioquia con Sergio Fajardo en el último periodo. O sea, hemos demostrado que hay formas distintas de llegar, se puede llegar y no solo se puede llegar, sino que también se puede gobernar y se puede gobernar bien. Doctor Restrepo, cuando uno se sienta a pensar en Antioquia, es algo grande, es que estamos hablando de 120 y pico de municipios, no sé si hay cuál con más necesidades. Antioquia es complejo, muy complejo frente a cualquier otra circunstancia departamental en Colombia. ¿Cómo entender esto? Y más, ¿y usted con qué platica? Pues si pregunto platica es porque en última instancia pues el único que produce es la FLA y no da para tanto, ¿sí o no? No tienen la caja que tienen con empresas públicas, digamos, el municipio de Medellín. ¿Cómo manejar esto? Y en verdad que es complejo. Nacho, es un presupuesto muy similar, entre otras cosas, al que tiene el municipio de Medellín, para distribuir una población, digamos, también similar, un 60% mayor. Y eso indudablemente es complejo, sobre todo cuando tienes 106 municipios de los 125 que están en categoría 6. O sea, municipios que a duras penas se sostienen o sostienen la nómina con su propio presupuesto. Sí. Obviamente aquí hay que hacer una gestión con los municipios, con los alcaldes del municipio, hay muchos elementos. Por ejemplo, cuando estábamos en Autopista de la Prosperidad decíamos, ojo, que aquí hay unos instrumentos muy importantes que le van a llegar a los 35 municipios del área de influencia. Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio. En vez de ser radicado o pagado en los sitios de domicilio fiscal de las entidades que están construyendo los concesionarios, debe ser distribuido en forma proporcional a los municipios por los cuales sus obras están actuando. Ese es un elemento. El otro elemento, hombre, hay una valorización de las tierras, indudablemente, por donde pasan estas vías. Y por eso hay que tener muy claro, digamos, cómo va a ser el recaudo de predial en esos municipios. Es una nueva fuente de rentas que antes no tenían. Y la otra es las plusvalías. Es decir, el impacto, digamos, sobre el valor de la tierra cuando quien la tiene, la enajena para darle otro uso. Llámese, usted tiene un uso de protección agrícola y la vende para un uso de protección de uso inmobiliario, pues ahí se genera un mayor valor de la tierra. Cuando se enajena, el municipio, por ley, tiene derecho a un impuesto de plusvalía y lo debe cobrar. Que todavía no lo hemos podido, como dije, aquí hicimos un programa especial de eso y no hemos podido entender la plusvalía. Exacto. Entonces, lo que ha faltado, la ley está, pero no está reglamentado y hay que inducir eso. Tal vez algún municipio ya en el departamento de Antioquia lo ha hecho, pero es un tema que esos instrumentos legales que le generan nuevas rentas a los municipios son claves. Y lo otro es los impactos económicos también. Es decir, este proyecto de Autopista de la Prosperidad, solo, por ejemplo, el departamento de Antioquia,
va a generar 160.000 empleos directos. Y es un montón. Demasiado. Ahora, la mayoría de esos deben ser, por supuesto, generados en los municipios. Y no solo empleos de bajo, digamos, nivel o de baja calificación, sino empleos de alto nivel. O sea, formar a los jóvenes, pues estamos hablando de 5 años de periodo de construcción, pero también vamos a hablar de un periodo muy importante de concesión. Yo le quiero hacer la abrebocas a usted antes de que usted haga su pregunta tan importante de la siguiente forma, Germán. Uno definitivamente se tiene que parar en una tarima, en un pueblo, a contar su cuento. Ustedes como políticos, ustedes tienen que cautivar a los electores. Usted es una persona muy preparada, con un discurso muy profesional. ¿Cree usted que con su lenguaje le puede llegar a la gente? Porque es distinto. Una cosa es lo popular y lo prometero y lo que pasa, pues. Claro, Nacho, es un reto muy grande. Obviamente usted tiene que bajar su discurso para que te lo entiendan. Y se lo entienden de varias maneras. Uno, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, en términos de íconos? O sea, ¿qué es lo que realmente le va a emocionar a un ciudadano? Nosotros hemos venido teniendo, y lo vi en estos días en un programa que tuvieron con el gobernador acá, el impacto del tema de los parques educativos como movilización social en torno a los 80 municipios en los que se va a tener. Pues vamos a continuar con el resto de los municipios de Antioquia para que todos los municipios tengan esa misma oportunidad y obviamente con el proceso de hacerlos sostenibles. Otro, usted sabe, Nacho, que aquí hay 14 municipios de Antioquia que todavía no tienen acceso pavimentado a sus cabeceras. Y claro, uno de ellos aquí, el Liconia, aquí a la vuelta. A la vueltecita está el Liconia, está Concepción, no Alejandría. Alejandría, sí. Concepción, como usted menciona. En fin, hay 14 municipios, vamos a propender. Cuando hablamos de rehabilitación de vías, cuando hablamos de jalarle a la infraestructura de conectividad y movilidad, pues esa es una de ellas. Y la otra que es muy sensible, y es que aquí hay municipios, muchos, que no tienen un problema de calidad de agua potable digna y muchos menos los que tienen un sistema de alcantarillado, digamos, eficaz o efectivo. Ni hablar de las zonas rurales. Oye, entonces, está hablando de mucha plata. Aquí, sí, pero entonces tenemos que poner a jugar actores que la tienen y que además son incumbentes en ese desarrollo. ¿APPs? No, o EPM. Ah, bueno, también. ¿Por qué? Porque mire, y ahí es donde nosotros decimos, Medellín, el municipio de Medellín, la ciudad de Medellín, en vez de encerrarse en una urna de cristal, tiene que empezar a mirar o seguir mirando a sus alrededores, no solo con sus vecinos, porque mucha parte de la población que viene a Medellín le llegan entre 25 y 30.000 nuevas personas al año que se ubican en cordones marginales de habitación, buscando oportunidades. ¿Por qué no proveemos de oportunidades en las zonas de donde vienen? Sí, que no se vengan. Claro, pero y la forma de hacerlo es propender por el desarrollo. Cada peso que el municipio de Medellín, en un estudio que nosotros hicimos cuando yo estuve en planeación en el año 2004, cada peso que el municipio de Medellín invierta en el desarrollo de otras regiones son 2 pesos que deja de gastar en la población inmigrante. Entonces, ¿y cuál es el vehículo? Hay 2 vehículos muy importantes. Uno, el programa de retorno, como el que se hizo en San Carlos. La población que es expulsada de los territorios por razones violentas tiende a regresar, pero hay que generarle las condiciones para que regrese. Y el otro vehículo fundamental es EPM. Pues EPM, pues el tema eléctrico ya cumplió su cometido, electrificando el programa que hicimos con Antioquia Iluminada 100.000 viviendas en zonas rurales del departamento desde el año 2009 al año 2013. Que también podría ser parte de un negocio con las exactamente, llamémoslo, así como es aquel se llamaba Antioquia Iluminada, llamémoslo Antioquia Potable. Entonces, venga, pensemos en que aquí hay regiones... Sí, sin destruir las arcas de EPM, pero haciendo algo que sea asequible para todo el mundo. Claro, ahora no estamos diciendo regálelo. Eso es. No estamos diciendo regálelo, porque la gente tiene que entender también que un valor agregado de tener el agua abriendo la llave de la cocina y les salga agua potable, pues eso tiene que dar algún valor. Esa es parte de la propuesta que nosotros estamos desarrollando. Bien interesante. Germán, usted iba a poner el dedo en la llaga. No, yo le iba a preguntar sobre el tema de financiación, mejor dicho, le voy a preguntar del tema de financiación de campaña por este asunto de que ustedes dicen que tiene al grupo empresarial antioqueño a su favor y toda la cosa. El candidato del GEA. Exactamente, pero yo le voy a pedir que me responda más adelante de esto porque surgió cuando estaban hablando con Nacho del tema del presupuesto y de lo que cuesta atender un departamento como este. 125 municipios y una geografía muy complicada, muchas necesidades, por supuesto. Y usted es el candidato del fajardismo, claro está.
Y acaban de señalar al gobernador Fajardo de que aumentó el endeudamiento a 1, no sé cuánto billones, y que venía de no sé cuánto desde hace unos años. Es decir, una deuda impresionante. ¿Usted llegaría a recibirle todas esas deudas al gobernador Fajardo para atender todas esas necesidades de las que estamos hablando aquí? Pues por supuesto que sí, Germán. Mire, cuando hablar de esos temas en las cifras que se expresan, es expresarlas en términos electorales y más de quien las está planteando, que es un candidato al Consejo de Medellín que cambia su aspiración a la Asamblea y pasa al Consejo. Ahora, la pregunta, el endeudamiento se mide en la capacidad de pago. El endeudamiento, o sea, cuando usted adquiere un crédito hipotecario de una casa que valga X millones de pesos, pues eso usted tiene o no, y le van a aportar y le van a prestar la plata en función, ¿este sí me va a pagar o no me va a pagar? Sí, tiene con qué. Y por supuesto, claro, el departamento de Antioquia ha venido incrementando su capacidad de pago. Tanto es así que el principal banco y el principal banco de desarrollo que tiene, que es el IDEA, en 3 años pasó a tener calificación AAA en riesgo crediticio, y su dueño es el departamento de Antioquia. Si el departamento de Antioquia estuviera bien problemado con esos temas, pues no estaría teniendo ese tipo de calificaciones por un lado. Se habla de la deuda, pues no se habla de la calificación en la que está actualmente Antioquia, es lo que usted me está diciendo. Y además la deuda... Entonces el mensaje va por otro lado. Además la deuda es relativa a sus ingresos. Cuando yo estuve en EPM, el nivel de endeudamiento era el 10%, o sea, la plata que debía era apenas el 10% del activo que tenía. Sí. Eso es ineficiente. Nosotros tenemos que apalancar financieramente la empresa, que nos permita emplear esos recursos, que lo hicimos, $3.000 millones, que fue el que nos permitió crecer de la manera que lo hicimos, de triplicar los ingresos en 6 años y más que duplicar los aportes al municipio de Medellín. Apalancándolo financieramente, pues la gobernación de Antioquia está haciendo lo mismo de manera responsable. Y Hidroituango entrará mucho tiempo y ayudará a apalancar esa situación, pero eso lo va a hacer en muchos años. ¿Ha pensado usted en alguna forma de pronto de apalancar, que no dependa solamente de la FLA o del IDEA? O sea, es que la gobernación está necesitando otro gran negocio que le ayude a apalancarse. Sí. ¿Ha pensado usted en algo? Indudablemente, no, pues el gran negocio es disminuir también, digamos, los costos, por decir de alguna manera, o mejorar los ingresos de la fábrica de licores, haciendo un proceso de interdicción bien fuerte, no solo contra eso, sino contra todas las fuentes que alimentan la economía criminal. Es el tema del licor de contrabando, del licor adulterado, por un lado. O sea, hoy en día, no era como antes que el aguardiente adulterado, usted dice, no, es que se va a quedar ciego, no, es que ya las fuentes de ese licor adulterado se lo producen en los países de donde le importa, es relativamente igual, lo único que cambia es, relativamente poco es el empaque, pero son un montón de ingresos que se están dejando de entrar a las arcas de la gobernación de Antioquia por ese concepto. Entonces hay que trabajar fuertemente en eso, mejorar sustancialmente los ingresos de la fábrica de licores, por un lado, y obviamente las rentas, Entonces, el tema del endeudamiento, pues lo vamos viendo. Se habla, no, que es que cómo así, que se toman una deuda que es el 10% de la total, de $160 millones, y en dólares, y mire cómo está el dólar. Pues claro, cuando se tomó el dólar estaba a 1.800 pesos dólar, hoy está llegando a 3.000, posible que baje un poco, pero bueno, esa es la tendencia. Bueno. La pregunta es, y aquí es, ¿a qué interés lo tomó? Claro. ¿Y a qué plazo lo tomó? 30 años de periodo de gracia. Entonces, pues, por eso. Entonces es un lenguaje muy electoral que esperemos que desaparezca a partir del... Entonces hablemos ahora sí de la financiación. Sí. ¿Usted cómo está haciendo campaña? ¿Con recursos de dónde? Mire, nosotros somos y hemos sido históricamente muy estrictos frente al tema de los topes electorales. Incluso en las campañas que hemos hecho anteriormente no hemos llegado ni al 70% del tope electoral máximo que se establece. Y dentro de los topes electorales, ¿quiénes son los donantes? Y dentro de los donantes, cada uno también tiene unos topes, porque no puede haber un solo donante que ponga todos los recursos para la campaña. Y aquí hay, por supuesto, empresarios, hay aportes individuales de personas, todos absolutamente monitoreados, que no estén en lista Clinton, todo abierto, todo transparente, y sobre lo cual se va a rendir absolutamente todas las cuentas. Y así es que hacemos y hemos hecho campaña siempre nosotros. Lo que sí le preocupa a uno es que uno ve unas campañas
que desde ya para llegar pagan de a 3 millones de pesos mensuales a candidatos a la alcaldía, de a 1 millón de pesos a las cabezas de lista del consejo, varios de ellos, varios candidatos por municipio, y cuando usted multiplica eso por 100 o por 125, usted ve que los topes electorales están volados en más de 10 o 20 veces. La pregunta es qué va a pasar con eso. Y no revelan las fuentes. O ahí revelan 1 o 2, y esas son transacciones que salen en alguna mansión del municipio de Río Negro, por ejemplo, o en algunas del municipio de Itagüí, pero nunca revelan ninguna fuente. Y se plantean como los candidatos del pueblo, que muestren sus declaraciones de renta. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo presentaré mi declaración de renta y espero que todos los candidatos a la gobernación hagan lo propio. En el momento se pensaba que fuera el momento de la inscripción, pero en cualquier momento en un debate público lo hacemos. ¿Usted ya hizo esa denuncia de lo que está diciendo aquí? Eso nos lo presentan muchas personas con las cuales nosotros interactuamos en los distintos municipios, y algunos de ellos pues, estarían dispuestos también a hacerlo, pero eso es lo que nos cuentan a nosotros, y eso es muy delicado, y eso es muy delicado, y eso es lo que nosotros llamamos politiquería. ¿Se siente entre usted que hay algo, estamos con una campaña sucia, de desprestigio, de todo esto? Yo sí creo, pero bueno, así se han hecho muchas de ellas, y nosotros siempre con los mismos principios y siempre llegamos con lo mismo. ¿Va a visitar todos los 125 municipios o va a tratar de hacer lo posible? Nacho, esa es la idea. Nosotros en esta fase de recolección de firmas visitamos cerca de 70. Pues nos faltan otros 50 municipios. La mayoría de ellos los vamos a visitar ahora en esta fase de campaña propiamente dicha, para llegar finalmente a los 125 municipios del departamento. Oye, por ahí lo regañaron. ¿Por qué? Por unas vallas que habían por ahí. Sí. ¿Qué pasó con eso? Oye, usted sabe, eso fue, mire, eso fue una resolución que me enteré de ella por allá el 9 o 10 de julio. Sí. Cuando la vi, era una resolución que no tenía firma. Del 7 de julio, la resolución, sin firma. Cuando nosotros indagamos en el Consejo Nacional Electoral, nadie nos daba cuenta de esa resolución, nadie la conocía. Y bueno, finalmente apareció firmada una semana después, el 14 de julio. ¿Usted sabe cuándo fui notificado de esa resolución? ¿El 25? Hoy. Ah, no le puedo creer. Hoy. Sí, y era una resolución que ordenaba quitar las vallas de la fase de recolección de firmas. Sí, sí, sí. Y apenas el día de hoy, ya después de haber cumplido completamente esa valla, fui notificado. Cosas de este país que no entendemos. Campaña. Muy bien. Ve, yo le quiero hacer una pregunta, y yo siempre he tenido a usted como un gran administrador, un buen empresario, y no le voy a decir recuperar, porque esa palabra no me gusta. Yo le quiero hablar de fortalecer, y sobre todo desde el sector empresario, cómo fortalecer el agro en Antioquia, para evitar eso precisamente que usted decía, que se nos venga toda esa cantidad de gente para acá, porque el agro no está haciendo un buen negocio. Y hay pues muchos factores que usted los conoce, pues las mismas carreteras, cómo sacar el producto desde la vereda, mal pagado para que lleguen aquí en la central mayorista y coja otra dimensión de precios rarísima. ¿Qué haría usted para fortalecer y no recuperar el agro? No quiero decir la palabra porque... Hay como temas un poco contradictorios a veces que uno... Por ejemplo, a mí me preocupa realmente de manera importante en el que el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno Nacional se le haya reducido en cerca del 30% los recursos al sector agrario. Cuando estamos apostándole a un proceso, digamos, de construcción de paz, después de un manejo de una negociación en La Habana, pues supuestamente la gran mirada debe ser en el sector rural. Pero bueno, independientemente de eso, hay un tema de adecuación de tierras. Y la adecuación de tierras depende en gran parte, por ejemplo, uno de los ingredientes es el tema de los distritos de riego. La zona de Urabá, por citarle algún ejemplo. La zona de Urabá tiene una productividad por hectárea en banano, que es la mitad de la productividad que tiene una hectárea en Guatemala. O sea, la misma tierra, no me puedo creer, con los mismos costos fijos, produce la mitad, y con eso estamos compitiendo. Obviamente nosotros, y ahora, la gran razón, hay dos razones fundamentales. Es que está muy aporreado, si se lo digo, muy buena fuente. No, sí, pero muy aporreado. Sí, claro, financieramente, pero ahora viene pero $1 casi a 3.000, la cosa puede cambiar sustancialmente. Pero una de las razones, pues la principal es
tener las tierras con la humedad necesaria los 12 meses del año, no 7 meses, y 5, bajar la productividad en el momento en que el precio del banano está en el mayor valor en los mercados internacionales. Allá tiene que haber distritos de riego, Nacho. Y paga ampliamente, si usted le recupera siquiera el 50% de la productividad de la zona de Urabá, paga ampliamente un distrito de riego. ¿Quién es el actor fundamental ahí? Nuevamente, EPM, sabe de agua, ese es su negocio. ¿Por qué no vincular a EPM en el negocio de agua, particularmente el manejo de distritos de riego? Y lo está haciendo, ya lo empezó a hacer. ¿Qué hace con toda esta zona? Usted ha ido al Peñol. Sí. Usted pasa por Marinillo, usted esos cultivos tan hermosos, como va entrando uno en todas esas... Estos otros tipos de cultivos, los que son de aquí de la montaña. Sí, cultivos, por ejemplo, de hortalizas y cosas de esas. Hombre, gente que hay veces, por ejemplo, con el tomate, las caídas de los precios son impresionantes, gente muy damnificada. Mire, buscar mecanismos de comercialización propios, o sea, fortaleciendo el sector solidario, cooperativas que de alguna manera se sobrepasen a los, comisiones que ganan los intermediarios y que sean ellos los propios comercializadores que lleguen directamente a los mercados. Hay unos proyectos muy bonitos y entre otras cosas están funcionando, que le dan valor agregado a ese tipo de cultivos, por ejemplo, en Granada, Antioquia. Familias campesinas, creo que hay 200, que los unos siembran la zanahoria, el otro la habichuela, el otro el frijol verde, el no sé qué, y los empacan en bandejas. Excelente. Y los porcionan, los empacan en bandejas y de una vez los llevan a las grandes superficies. Valor agregado, transformación del producto. Vamos a hacer otra pausa y volvemos. Estamos con el candidato a la gobernación de Antioquia, el doctor Federico Restrepo. Ya volvemos. Continuamos en Nos Cogió la Noche con el doctor Federico Restrepo, actual candidato a la gobernación de Antioquia. Germán, usted diga con su cosa política que tanto le gusta y conoce tanto. Bueno, yo estaba hablando aquí sobre el tema de los distritos de riego y bueno, conocí la experiencia mucho en el Valle del Cauca con el río Cauca, los distritos que manejaba en su época el INCORA, después se convirtió en el IMAD, ese IMAD después pasó a ser el IDEAM, pero no sé quién lo maneja ahora, pero distritos de riego, y lo manejaba, digamos que estos organismos eran del Estado. Y así funcionaba, pero usted está planteando como que no necesariamente tiene que ser del Estado, podría ser de pronto otras personas que participaran en esto. Y también se me viene a la memoria el tema de agroingreso seguro, que también incluía esos subsidios que daban para distritos de riego y hasta mucho escándalo hubo ahí. Hay que estar muy vigilante para que realmente sean beneficiarios los que realmente tienen que ser beneficiarios de estos distritos, pero ¿cuál sería como la propuesta específicamente de estos distritos? Mire, Germán, como en cualquier otro proyecto, hay una iniciativa de un inversionista público-privado que hace una inversión, construye una presa, construye unos diques, construye unos ductos, construye unos canales de riego, etcétera, etcétera, y que hace toda esa inversión, la opera, la mantiene y recibe a cambio, dijéramos, una tarifa por la prestación de ese servicio. ¿Y quién es el que está dispuesto a pagar? El que recibe el beneficio. En la medida en que ese beneficio realmente le esté agregando valor y le esté agregando productividad a la hectárea de tierra o a su cultivo, y que se demuestre que ese beneficio es como consecuencia de la mejora en las condiciones de humedad del territorio, del suelo, pues obviamente cuánto me cuesta operar, cuánto me cuesta la inversión y cuánto requiero yo de retorno para tener un retorno aceptable en la inversión. Y yo cojo y divido eso, el número de hectáreas, el número de cuál es el incremento de la productividad, cuál es el beneficio que recibe el agricultor o la sociedad o el gremio de agricultores y venga, sobre esa base pactemos un retorno, o una tarifa de pago por eso. Así funciona en todas partes. Y en ese sentido no es un asunto que sea el Estado el que le tenga que dar sin ningún tipo de retribución, porque eso es lo que hace no sostenible este tipo de proyectos. Y así muchos que existieron en Antioquia y que existieron en Córdoba desaparecieron. Venga, organicemos eso. Lo que se necesita son los dolientes. Quien construya, quien opere, quien mantenga y por supuesto quien reciba el beneficio que esté dispuesto a pagar la compensación como por la mayor productividad que se gana. Usted ahorita me echó un cuento y me dejó como más pensativo. ¿Cuánto se demoró dar boletes a Medellín? 6 horas 45 minutos no. hasta el túnel de Occidente, porque entre el túnel de Occidente y la casa me demoré 1 hora y media. Óigame, ¿cómo así que eso está tan cerquita? Y eso para mí es una cosa, y me quiero meter en el siguiente tema.
El próximo gobernador de Antioquia tiene una responsabilidad con el Urabá antioqueño gigante, y lo digo en el sentido de que próximamente, a la vuelta de 5 o 6 años, vamos a tener una doble calzada ya, o sea, ya no nos vamos a demorar las 6 horas, nos vamos a demorar muy poquito. Vamos a demorar 3 horas a pasado. Lleno de turismo, lleno de gente, de borrachos, va a empezar a pulular otra vez la droga, o no sé cómo. O sea, cómo coger esa zona de este territorio tan importante y empezarlos a llevar hacia eso, hacia desarrollo turístico, atención de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? A mí lo que pasó con Santa Fe Antioquia cuando hicimos este túnel, se desbordó, se pensaba que iban a haber 4.000 carros y terminaron yendo 5, 6.000, 7.000. ¿Cuál es la responsabilidad que le pondría usted a ese futuro que tiene el Urabá? Nacho, lo primero es planear o planificar cómo va a ser el desarrollo de la región, cuáles son los proyectos. Por ejemplo, usted menciona uno, va a haber una demanda de servicios turísticos muy grande, que hoy no existe. Ya tenemos la Universidad de Antioquia, gracias a Dios. Entonces, tenemos la Universidad de Antioquia, tenemos que ver es cómo se ordena el territorio, dónde se va a sentar la industria que va a hacer uso de un sistema portuario cuyo primer puerto entra a construirse ahora por iniciativa privada. 400 millones de dólares que el sector privado va a hacer en la construcción de ese puerto. Gracias, por ejemplo, a una intervención, porque el Estado lo que hace es generar las condiciones para que ese privado llegue. Sí. No es que le vaya a regalar nada al privado, pero obviamente el privado cuando llega yo va a hacer una inversión de 400 millones de dólares en esa zona, que es la zona del Caribe colombiano más cercana a los grandes centros de producción y consumo. Pero entonces, ¿cómo va a estar el tema de la vivienda? ¿Cómo está el tema de los servicios públicos? ¿Cómo está el tema de las vías, la accesibilidad, etcétera, etcétera? Cuando empieza a ver que hay un ordenamiento, unas directrices, cómo se van a instalar, digamos, las viviendas, dónde van a estar los centros de salud y los equipamientos sociales, dónde se va a sentar la industria, cómo se va a abastecer, cuál es la calidad de la energía eléctrica y, por supuesto, en el tema de turismo, ¿dónde va a quedar dónde van a quedar los hoteles, cuáles son las condiciones, claro, las playas, todo? Teniendo muy claro que esa no es una zona para grandes resorts de canchas de golf. Es para otro tipo de turismo, es un turismo ecológico, un turismo de naturaleza, un turismo de salud. Pero se va a llenar. Claro, y se va a llenar porque, claro, está a 2 horas y media o 3, aquí pegado nomás que a la vuelta de la esquina. ¿Y usted le jugaría a un POT? ¿Eso hace parte de un gobernador? Un ordenamiento territorial supramunicipal. Y esto tiene que ser una concertación fundamentalmente con los alcaldes de los municipios del eje Banano. Y tiene que ser de calidad, porque claro, si no caemos en un turismo desbordado, loco, sin calidad, y terminamos como lo que, perdóneme que lo diga, como terminó Coveñas, el Golfo de Morrosquillo. Claro. 30 años en lo mismo, nunca progresó ni para acá porque nunca hubo una política clara de Estado. Usted que es navegante, y yo no sé si habrá estado allá, pero en los años 60 los ríos de Vietnam eran ríos de sangre. Hoy, 40 o 50 años después, los ríos de Vietnam son una de las principales fuentes de turismo, de ingresos de ese país, con el turismo ecológico a través de los ríos. Usted se imagina, Nacho, el río Atrato. Y el León. El río León. Eso, aguas arriba. Sí, usted se imagina. No. Ese es el tipo de turismo. Estamos en la región más biodiversa del mundo. Pues si lo logró Costa Rica, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros, hombre? Y eso implica hacer renuncias. Sí. Hacer renuncias como las hizo Costa Rica, usted que menciona. Y eso es parte de lo que precisamente dentro de esa mirada de desarrollo integral de la zona de Urabá hemos venido desarrollando a lo largo de estos 3 años. ¿Usted tiene pregunta o puedo preguntar por un tema que me tiene acongojado? Espérese un momentico para que no se acongoje tanto. Yo sí lo quiero preguntar. A mí me interesa mucho el tema de las zonas complicadas en Antioquia, pero lo voy a dejar para más adelante. Me voy a salir un poquito de esos temas para hablar de otro. ¿Usted cree en las encuestas, doctor Federico? Mire, yo creo en 2 tipos de encuestas, Germán. Yo creo en las encuestas que hacemos nosotros internamente, con todas, digamos, las preguntas ácidas, porque lo que menos puede hacerse uno es decirse mentiras, para poder definir cuáles son las estrategias a lo largo de la campaña. Y la otra encuesta en la que creo es la del día de las elecciones. De resto no creo ninguna. Todas tienen algún tipo de sesgo. Ayer veíamos, por ejemplo, y hoy, 2 encuestas patrocinadas por 2 grandes cadenas radiales de este país, con resultados en lo que corresponde a Medellín absolutamente distintos, absolutamente contrarios. En Bogotá fue igual, en Cali igual. Entonces, ¿qué credibilidad merece una encuesta de esas, hermano? No merece ninguna. De un día para otro las cifras fueron totalmente distintas. No, eso es mejor dejarlo, eso es parte de los episodios de campaña, eso es parte de los episodios que los distintos
grupos de interés intervienen en ello. Y las dos encuestas, haga usted una encuesta interna con una persona o una entidad a la que usted le crea y que sea lo suficientemente ácida como para saber realmente cómo está parado usted en este proceso electoral. ¿Le cree usted el proceso de paz y cómo manejaría usted el tema de la seguridad en Antioquia? El tema, pregunta obligada. Sí. Mire, Nacho, yo pues quien no le crea o quien no le apuesta a un proceso de paz, obviamente. A mí sí me preocupan dos cosas. Se ha ido deteriorando la confianza del ciudadano en lo que se está hablando en La Habana, que además no conocemos sino el 5% o el 10% de la información, que es lo que los medios mismos nos informan. Y también la paciencia. Cuando se pierde la confianza y la paciencia, es tal vez el peor de los ingredientes que un proceso de esa naturaleza puede tener. Hay una, digamos, última oportunidad. Hay unos plazos que se establecieron. Yo quiero entender qué es lo de los 4 meses, que ya empezaron a correr, ya llevamos un mes, faltan 3 meses. Esperamos a que realmente eso se llegue, y se llegue no a cualquier costo. Ahora que se reanudan, digamos, como todo este tema del cese unilateral y ¿cómo se explica eso? Es decir, ¿cómo le explica uno a un ciudadano de que lo que ya ocurrió en el pasado no vuelva a ocurrir? O sea, hace 6 meses, a principios de diciembre del año pasado, también hubo un cese unilateral y se rompió, y hubo unas intervenciones absolutamente desafortunadas y rechazables bajo punto de vista en el Cauca. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir? Si eso vuelve a ocurrir, eso desaparece completamente. Entonces es un poco, hay una cierta fragilidad y tenemos que construir una confianza, y la confianza se construye con información. A la gente hay que comprometerla, hay que informarle y decirle la verdad de qué es lo que está pasando en las cosas, y que no se esté de alguna manera vacilando en cuanto a los pedidos y a lo que se está diciendo allá. Y el tema de la seguridad, pues hay un tema, usted mencionaba un punto asociado que involucra mucho. Tal vez lo que más incide en todo esto son las rentas criminales. Claro. El microtráfico, la microextorsión, que tiene una expresión muy potente en las zonas urbanas, pero que también en las zonas rurales empieza a dar. Y pues municipios absolutamente corrompidos y permeados por esto, por el microtráfico. Claro, y la capacidad que tiene un alcalde de un municipio de estos, de los 106 de categoría 6, la capacidad pues, de anteponerse a una cosa de esas, pues es absolutamente precaria. Entonces, interdicción, control al microtráfico, o sea, todas las expresiones de las rentas criminales, la minería criminal, por supuesto los cultivos ilícitos, todo esto, el contrabando, es parte de lo que alimenta todo eso. Y hay otro punto que es fundamental, es darle, por supuesto, toda la confianza y el fortalecimiento de la fuerza pública, pero también fortalecimiento del sistema de justicia. Porque es que nada nos ganamos, Nacho, con tener usted fuerza pública si no hay justicia. Y la impunidad pues rampante. Insisto, antes de irme a esta pausa, esto es una política de Estado y estamos dormidos con eso, por Dios. Esto hay que ponerle unas reglas claras y contundentes. Esto no podemos seguir con unas penitas ahí, no. Esto tiene que ir así como hacen los chinos, bien templado. El que está vendiendo drogas se fue para la cárcel, pero se fue para la cárcel con todas las de la ley. No, por ahí cualquier ratico. Es que da tristeza lo que está pasando en nuestro país. Ya volvemos. Continuamos en Nos Cogió la Noche con el candidato a la gobernación de Antioquia, el doctor Federico Restrepo. Don Germán, ¿usted qué otra inquietud tiene? Bueno, sigamos en el tema de la seguridad. Usted acaba de mencionar el tema del microtráfico, narcotráfico, el de la minería ilegal. La microextorsión. La microextorsión. Y la extorsión. Por supuesto. Pero entonces volvemos también a tocar el tema del proceso de paz. Se supone que eso debe salir bien y que toda la gente pues entregue las armas de esos grupos guerrilleros, y a Antioquia le va a tocar recibir una cantidad de personas de estos desmovilizados. Las tiene aquí en el territorio. Y la pregunta es qué hacer con ellas. Sí, ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo ponerlas? ¿Dónde las vamos a poner? Pues es un conflicto, con las FARC y con las guerrillas, es un conflicto meramente rural. O sea, fundamentalmente rural. Y debe haber una intervención integral en las zonas rurales, particularmente en aquellas que han estado, digamos, sometidas durante tanto tiempo a ese conflicto. Entonces, dignificación, calidad de vida en el sector rural, en esos sectores, que implica vivienda digna rural. Es que hay un tema, por ejemplo, con la vivienda. La vivienda urbana gratuita, pues sí, hay un problema muy grande de atender esas necesidades. Pero si no lo hacemos paralelamente en las zonas rurales, la gente de las zonas rurales va a emigrar a la ciudad.
Entonces, vivienda digna rural, escuela digna, puestos de salud digno, servicios públicos dignos, accesibilidad digna. Y la accesibilidad digna no es una autopista, es que los niños puedan ir a la escuela en bicicleta o a pie, pero que no se demoren 3 horas para llegar a ella. Y por supuesto que cuando lleguen a la escuela puedan tomar agua potable. Y las organizaciones campesinas en los entornos donde están. Esas comunidades, para poder tener acceso a los mercados, pues cooperativas, sector solidario, organizar a los campesinos para que sus cultivos puedan tener, digamos, mucho más economías de escala y puedan acceder a eso. Y por supuesto, acceso a ellos es no solo entre la vivienda y los equipamientos sociales, sino entre las zonas de cultivo y por supuesto pues las vías y los mercados en el interior del país. Es que es muy triste, hombre, uno ir coger aquí para arriba. Usted sabe dónde queda el manicomio, ahí antesitos de la Romana en la bajada, pues todavía con los retenes, o llegar a Tarazá. Doctor Federico, espero volverlo a tener por acá en un mes. Este fue el primer round. La idea es tener 3 rounds con ustedes aquí en el programa, darle la oportunidad de que ustedes le cuenten a los televidentes cuáles son sus propuestas, qué están pensando, para que ustedes tomen la decisión correcta, para que realmente podamos seguir para adelante. Le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Nacho. Y me faltan muchos temas, pero ya desarrollaremos todo su plan aquí su proyecto de gobierno, lo vamos a desarrollar en la próxima vez. Claro que sí, no, vamos a... ¿Le quedó alguna duda aquí con el doctor? No, muchas, por supuesto. Por supuesto, pero ya el tiempo se nos acabó, lo volvemos a invitar para que abordemos otros temas. El tema de educación, de lo que yo me imagino que usted es uno de sus fuertes, porque la continuidad del tema bandera de Fajardo, pues no lo tocamos a fondo, pero lo vamos a tocar. No, sí lo dijo al principio, que continuará y va a llegar a todos los 125 municipios. Pero hay que profundizar más en eso. Gracias, Germán, gracias, Nacho, y por supuesto muchas gracias a todos los televidentes que tienen la paciencia de escucharnos y de vernos durante todo este tiempo. Muy bien, es hora de irnos a descansar para que mañana tengamos un muy buen día. Pero ¿cómo logramos esto? Después de pasar una muy buena noche en un colchón comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.